Bienvenidos de nuevo a todos a Neutrality Studies. Hoy por primera vez contamos con el Dr. Uy Ki Beng, director del Instituto de Penang y uno de los analistas más conocidos e influyentes de Malasia en materia de políticas públicas y política exterior. Dr. Uy, bienvenido. Gracias, Pascal. Es un placer tenerle aquí. Y, antes de empezar, quiero decirle a todo el mundo que habrá un gran evento en Penang, el Diálogo por la Paz de Penang, los días 5 y 6 de septiembre, es decir, dentro de menos de un mes. Muchos pensadores se reunirán en su hermosa isla para hablar de la situación internacional. Para quien quiera asistir, Neutrality Studies todavía tiene 8 plazas disponibles. Pueden escribirme un correo electrónico y decirme que les gustaría participar. Estaré encantado de ponerles en contacto. Y usted, Dr. Uy, también formará parte de este grupo. Allí habrá mucho debate y análisis sobre relaciones internacionales y, bueno, sobre la paz en el mundo. Dr. Uy, dejando esto a un lado, ¿podemos hablar un poco de su perspectiva sobre dónde estamos en 2026 en lo que respecta a la guerra y la paz? Porque ya sabe, en Europa, la situación parece muy sombría en este momento. ¿Cuál es su análisis de dónde nos encontramos? Bueno, es correcto lo que dices. Creo que Europa está en una situación de crisis, en parte creada por ella misma y en parte por pensar demasiado a veces. Mientras que en esta parte del mundo no se percibe tanto. Lo percibes al leer los medios de comunicación y por cómo reacciona la presidencia de Trump a todo tipo de cosas, de manera bastante agresiva y provocadora y demás. Así que, desde aquí, sí tenemos la sensación de, ¿la gente se está preparando para la guerra? ¿O qué es esto? Bueno, en Asia en general, al menos en Asia Oriental, las cosas están tranquilas. Así que si no hablamos todos los días de una guerra inminente en Taiwán, es una parte del mundo bastante hermosa. Y no solo eso, en muchos sentidos está prosperando. Económicamente no le va demasiado mal, incluso con los aranceles estadounidenses y otros conflictos, incluida la guerra de Ucrania e Irán. Así que en general, la gente está contenta y es optimista en el día a día. Sí, perdón. Es una imagen muy distinta. Quiero decir, cada vez que visito el sudeste asiático, ya sea Tailandia o Indonesia, tengo la misma sensación. Parece que la gente espera el futuro con bastante ilusión, ¿no? Como si vinieran cosas buenas. Y cuando llegan a Europa, todo es sombrío. Todo es como, oh, se trata de la guerra, habrá guerra, tenemos que prepararnos para la guerra. Incluso en Suiza, en cierto sentido, el ambiente es muy distópico. Por nuestra parte, claro, creemos que los discursos y en parte la propaganda global, bueno, la llamaré la maquinaria global de propaganda, han entrado en un modo muy pesimista, diría yo, desde hace ya bastantes años. Y eso tiene un efecto muy negativo sobre el poder blando occidental. Quiero decir, el poder blando occidental siempre ha sido muy fuerte en esta parte del mundo. El sudeste asiático, en gran medida, siempre ha sido más bien pro-occidental. Les gustan las cosas occidentales y demás. Pero todo eso ha desaparecido muy deprisa, sospecho personalmente, debido a que las cosas parecen propaganda. Es como si la realidad en Europa se hubiera vuelto de repente muy distinta de la realidad aquí. Y creo que, cuando éramos más jóvenes aquí, digamos hace 30 años, estábamos más dispuestos a pensar que nuestra situación se parecía bastante a la de Europa. Nos veíamos más como parte de un conjunto geoeconómico global. Creo que esa época ha pasado, en parte gracias al ascenso de China, al ascenso de India y demás. Creo que es la realidad económica la que impulsa las cosas. La ideología viene después. Así que, en general, la gente aquí es bastante optimista, creo pese a ciertos desastres naturales sobre los que quizá hayan leído, pero también es una parte del mundo que siempre ha acogido bastante bien las diferencias. Es una zona muy marítima. Algunos la llaman el segundo Mediterráneo, supongo. Así que siempre hemos tenido cierto nivel, un alto nivel de multiculturalismo en esta parte del mundo.
Hay por tanto una cierta, bueno, si se le quiere dar un sentido negativo, una especie de fatalismo, aunque en sentido positivo también puede ser algo bueno, si saben a qué me refiero. Fatalism is a positive spin is also a good thing, if you know what I mean. It's like not to depend too much of the world too quickly. Es como no depender demasiado rápido del mundo. Y por supuesto, tiendo a pensar que mucho tiene su origen en la economía. Así que, cuando la situación económica es bastante buena en la región, no solo país por país, tiendes a sentirte más optimista. La movilidad social parece muy real. Parece real que mis hijos vayan a tener una vida mejor que la mía. En general hay paz. No vemos ninguna posibilidad de que estalle una gran guerra aquí. Y eso quizá me lleva a un punto importante. Tememos que, si hay una guerra aquí, la cause alguna potencia occidental. No la causaremos nosotros. Creo que esa sería la percepción general. Y por supuesto, a nadie le gusta a alguien. Ya sabe, no puedes ser demasiado positivo respecto a personas, fuerzas o naciones que crees que podrían intentar encender un conflicto en esta parte del mundo. Si uno escucha, sobre todo, los análisis geopolíticos occidentales convencionales, enseguida llega a la conclusión de que China está a punto de lanzar una guerra contra Taiwán, contra Filipinas. ¿Esto le preocupa en absoluto? ¿O forma parte de lo que antes denominó la maquinaria de propaganda? Bueno, primero diría que hablamos del censo de China. Creo que en Occidente, cuando dicen el censo de China, es como si China no pudiera desde ese censo. Sí, claro. Cayó de Marte o algo así. Pero siempre hemos convivido con China. Yo soy de origen chino. Penang tiene un 45% de población china. Así que, sin insistir demasiado en lo chino, esta parte del mundo es donde la influencia de China siempre ha sido bastante grande. Quizá, si retrocedemos 1000 o 2000 años, la influencia india era bastante fuerte, porque muchas de las culturas de aquí, las culturas malayas, tal como se definen en Indonesia y Malasia, tienen claramente un carácter índico. Y después hay una capa maometana, si puedo usar esa palabra, superpuesta a todo eso, que procede en gran medida de Arabia y de la propia India. Pero, si ahora miramos los últimos siglos, vemos que la influencia china es más fuerte, principalmente por razones demográficas, sobre todo por los movimientos desde el sur de China, por los inmigrantes del sur de China, y también por las influencias económicas de China. Ya que estamos hablando de eso, me gustaría decir, antes de que se me olvide, que cuando hablamos del ascenso de China, por supuesto también hay un declive. Y en la historia china existe ese movimiento cíclico. Las dinastías llegan, las dinastías se van. Y claro, las dinastías chinas tienden a ser en realidad del norte de China. Normalmente empiezan en el norte de China. Así que el sur de China siempre ha tenido su propia historia. Pero cada vez que hay un ascenso o un declive, habrá efectos en cadena, si quiere llamarlo así, que llegarán al sudeste asiático, especialmente a los países del norte. Y por supuesto, como sabe, Vietnam estuvo bajo dominio chino durante 1000 años. Pero una vez que se liberaron, pasó a ser muy evidente en la identidad vietnamita eso de no somos chinos, ¿verdad? Ese tipo de sentimiento. Así que, por supuesto, también es difícil pensar en Vietnam sin China, porque es el gran vecino del norte. Pero más al sur, también ha habido movimientos de población por mar, hacia el norte y hacia el sur. Y bueno, muchos procedentes de la costa china habrían bajado e influido en esta parte del mundo. Como sabemos, si tomamos la propia Tailandia, gran parte de los tailandeses de hoy son de origen chino, especialmente en Bangkok y demás. Así que todo eso. Bueno, lo que quiero decir, después de tanto rodeo, es que cuando se habla del ascenso de China, es simplemente una historia que continúa. Oye, una nota muy rápida. La mejor forma de apoyar este canal es suscribiéndote a mi Substack gratuito. También puedes ayudar con una suscripción de pago allí, o puedes comprar algunos de nuestros nuevos productos en neutralitystudies.com. Los enlaces están abajo. Links below. See you there.
It's like talking about Nos Europe vemos and allí. France doesn't Es como hablar de Europa como si Francia no perteneciera a ella. Ya sabes, el ascenso de Francia. Now, of ¿Qué course, significa eso? when I put it this way, Así que ahora, I por would supuesto, dicho de esta manera, también me gustaría señalar que este ascenso de China es diferente, en el sentido de que ahora está totalmente inspirado por tecnologías occidentales, por mentalidades científicas occidentales y demás, ¿verdad? Y todo eso es importante, claro, porque eso fue lo que provocó la caída de China, la caída del imperio Qing. No pudieron, a pesar de tener en aquel momento la economía más fuerte del mundo, no pudieron realmente al final resistir la tecnología, en gran medida militar, que tenía Occidente. A finales del siglo XIX y sobre todo en el XX, bueno, el siglo británico, por supuesto, llegó con tal poder en los ámbitos militar, comercial e ideológico que el antiguo sistema chino al final no pudo resistirlo y cayó. Así que este auge sería un paso hegeliano, si puedo usar esa palabra. Oriente tiene una antítesis, que es Occidente, y ahora tienes algo que es, no sabemos muy bien qué. Occidentalismo con características chinas, algo así, ¿no? Tenemos toda esta mezcla de comunistas chinos orientales, aunque bueno, el comunismo también es occidental. Y sí, en muchos sentidos tienes a un partido comunista gobernando el país, pero lo gobierna casi como si fuera una casa dinástica. ¿Sabes a qué me refiero? Intento introducir la idea hegeliana de que hay un movimiento histórico, sí, que va en una dirección y luego en la otra. Así que no puedes ver a China como si fuera la China antigua. No es la China antigua. La China antigua fue destruida en muchos sentidos, y esto es una construcción nueva. Así que, en ese sentido, no es simplemente otro auge de China. Este auge de China va a tener consecuencias mayores para toda la región. Sí, y eso lo vemos. Uno de los problemas de los que hablo a menudo es, por supuesto, que Occidente tiene esa necesidad intensa de concebir todo el mundo de la política internacional como un nosotros contra ellos. De nuevo, están los buenos, están los malos, y no hay nada entre medias. Y creo que especialmente Malasia, Indonesia y el sudeste asiático tienen ya una larga historia, desde la independencia, desde los años 50 en realidad, de decir, no, chicos, no. Quiero decir, Bandung consistió en decir que esto ya no debía ser así. Y en ese sentido, en el 55, su actual primer ministro ha sido bastante claro al decir, no, miren, no tomamos partido y tenemos una manera distinta de abordar las cosas. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Y tiene la impresión de que los colegas occidentales están escuchando la perspectiva que llega de Malasia, Indonesia y otros lugares que no son Occidente? Occidente siempre ha sido interesante, en el sentido de que siempre existe una diversidad de valores y de formas de entender las cosas. Sin embargo, ahora mismo parece que la visión, yo usaría la palabra orientalismo quizá, la visión orientalista es muy fuerte. Orientalista en el sentido de que si no es Occidente, es malo. Y creo que en esta parte del mundo ya estamos pensando en un futuro que necesariamente será multipolar, en cierto sentido. Así que mi lectura de la situación hoy es que la multipolaridad, en la medida en que dentro es he, no será muy pacífica a menos que Occidente deje de ser unipolar. Si solo hay un Occidente, entonces no habrá multipolaridad, porque Occidente no la permitirá. Pero si Occidente descubre que no es uno solo, sino que está formado por muchas partes y puede ponerse de acuerdo internamente en que otras civilizaciones no son, por definición, inferiores, entonces tenemos una oportunidad. Pero mientras Occidente quiera seguir por ese camino, en el que todo lo no occidental es inferior, y si hay algo bueno fuera de Occidente, es porque se ha copiado de Occidente, que es una idea ridícula. Pero creo que eso parece formar parte del discurso, ¿verdad? Así que creo que, de cara al futuro, nuestro mayor reto es reeducar a Occidente. Puedo preguntarte una cosa. Esta descripción que acabas de hacer, ¿es algo que se te ha hecho evidente en los últimos años? ¿O lo ha sido durante los últimos 20 o 30 años?
¿Y cómo haríamos eso? Porque estoy de acuerdo contigo. Tenemos que reeducar a Occidente. Pero Occidente es muy, muy resistente a la educación. Education resistant. Yeah. So it's like when you go to school, first year in school, you have to Sí, make sure the es kids como cuando learn vas al colegio. that they En el primer año, tienes que asegurarte de que los niños se sienten y aprendan que hay algo que aprender, que tiene sentido sentarse en el aula o hacer una mesa redonda, por así decirlo. Hay un fuerte sentimiento de superioridad que quizá tuvo muy buenas razones de ser hace tiempo, cuando pensamos en innovaciones militares, científicas y demás. Pero en términos de civilización, de impacto civilizatorio y demás, el resto del mundo, quiero decir, tenía lo suyo. Es hora de que Occidente deje atrás la mentalidad colonial. Y con eso, por supuesto, quiero decir que no se trata de salir a descubrir el mundo. No se trata de salir a salvar el mundo. Ya sabes, todo eso. Y mencionaste la conferencia de Bandung. And what you mentioned the Bandung Conference. I think the Bandung Conference was the first attempt by the non-West. Creo que la conferencia de Bandung fue el primer intento de los países no occidentales de decir, oye, estamos juntos en esto. Tenemos problemas parecidos y el problema es el capitalismo occidental, si quiero usar esa palabra. Y el colonialismo no se acabó simplemente por la Segunda Guerra Mundial, adopta otras formas. Así que nosotros, los miembros de la conferencia de Bandung, hoy decimos el Sur Global, por supuesto, tenemos que alzarnos y tenemos que, ya sabes, recuperar la integridad que hayamos perdido. Y creo que convencer a Occidente de que necesita reeducarse vendrá de la necesidad económica, no tanto de la ideología. Primero la necesidad económica y luego seguirá la ideología, creo. Ya sabes, esa es una de mis convicciones. Primero va la economía y luego la mente la sigue. Un poco nazi, lo admito. A bit Marxian, I would admit that. No, it's good. It's a very good point, you know. No, está bien. Es una observación muy acertada. Ya sabes, cuando vas a un sitio y ves edificios altos, cosas bonitas, etc., empiezas a preguntarte cómo podrías hacer tú también algo así. Y Occidente en este momento no destaca precisamente por construir cosas nuevas. Al contrario, el actual movimiento de austeridad está llevando activamente al deterioro social. Vale, pero ¿cómo crees que el sudeste asiático, aunque quizá el sudeste asiático sea una región demasiado amplia, digamos los dos grandes, Malasia e Indonesia, ven la guerra que está en curso? Por ejemplo, ¿cuál es tu análisis de lo que llevó a la guerra de Irán? ¿Y cuál es el análisis de lo que llevó a la guerra de Ucrania? Can I leave that question aside and finish something you ¿Puedo dejar esa pregunta a un lado y terminar algo que me has hecho pensar? Claro, volveré a esa cuestión. Me preguntaste, cuando mencioné el orientalismo, la superioridad occidental y todo eso, si está surgiendo algo nuevo. Yo respondería que sí y no. Creo que ahora está más extendida entre los asiáticos la idea de que todavía hay cosas que ganar en su proceso de descolonización. Y creo que el ascenso de China ha sido, en ese sentido, revelador para muchísima gente aquí. Ahora están empezando a pensar más allá de ser simplemente un Estado-nación defensivo que puede sobrevivir en un mundo dominado por Occidente. Y creo que durante bastantes décadas, la independencia fue básicamente eso. Independence was basically that. You know what I mean? You create a defensive Se crea un Estado-nación defensivo y luego se intenta, en cierto sentido, vivir del sistema mundial. Se abren zonas de libre comercio y se consigue que Intel construya una fábrica y entonces uno está contento. Bueno, ahora formo parte de la economía mundial. Y así, vistas hoy, las ambiciones de la descolonización eran bastante limitadas. Gracias al ascenso de países como China y demás, de repente pensamos, oye, podemos ir más allá. Podemos ser iguales a Occidente como seres humanos. Desde el colonialismo nos hemos relacionado unos con otros a través de los estados, a través de las naciones. Creo que podemos ir más allá. Podemos relacionarnos unos con otros como pueblos. As peoples, you know. So now to go further back to that, I think if Así que, volviendo un poco más atrás, creo que si no retrocedemos demasiado en el pensamiento occidental,
Antes de que terminara la Guerra Fría, existían la izquierda y la derecha, y eso permitía que fueran posibles todo tipo de ideas, incluso en Occidente, ¿verdad? Y el orientalismo, por supuesto, aunque fue Edward Said quien lo popularizó, surgió del pensamiento izquierdista occidental. Así que existía ese espacio. Pero con la caída del muro de Berlín y la llegada del neoliberalismo, Occidente fue estrechando su marco de pensamiento. Así que muchas de las ideas que ahora llamaríamos izquierdistas han desaparecido. Y eran ideas muy inspiradoras. Y creo que gran parte de eso todavía existe en Asia. Así que quizá esa sea más bien mi respuesta a tu pregunta anterior. That's maybe more my complete answer to your earlier question. It's been there all the time, but it's getting new life now. Siempre ha estado ahí, pero ahora está cobrando nueva vida. Así que la conferencia de Bandung pasa a ser el sur global. Esas tendencias de izquierda siguen presentes y el neoliberalismo está en retroceso. Por eso, las ideas de izquierda están regresando de una forma u otra. No creo que el comunismo vaya a volver en ese sentido leninista, pero los ideales comunistas, si me atrevo a decirlo hoy, siguen ahí. Muchos de ellos son ideas de igualdad bastante intuitivamente aceptables y cosas por el estilo, ¿no? Así que el capitalismo, durante el periodo neoliberal, se volvió invisible, en el sentido de que se daba por sentado. Y creo que estamos llegando a un punto en el que tenemos que volver a ser un poco marxistas y problematizar el capitalismo, especialmente cuando ahora se habla del 1%. No creo que Marx llegara siquiera a pensar en eso. 1%, I don't think Marx even thought about that. Sí, tenemos al primer billonario en dólares de Estados Unidos. Se está volviendo cada vez más burdo, hasta el punto de que vemos esta disparidad económica. Y al mismo tiempo, vemos cómo sacó de la pobreza a 800 millones de personas y las llevó a la clase media. Quiero decir, el contraste es cada vez mayor. Y de hecho, no reaccionamos ante eso con indignación. Es realmente indecente que el 1% posea, no sé cuánto, el 50% de la riqueza mundial y demás. Y creo que esa es la base de una gran inestabilidad en el mundo, en la economía global. No se puede imaginar una diferencia así en un país, ¿verdad? Supongo que algunos países la tienen, pero no es estable. La gente no va a vivir con eso. Pero ahora mismo no hay una solución global para eso. Ya no hay un diálogo global sobre esto, como lo hubo durante la Guerra Fría, con aquel debate entre capitalismo y comunismo. Ya no lo hay. Es como decías, ahora se da por hecho que el mundo es así, sin más. Y tú dices que eso probablemente vaya a cambiar. Eso cambiará, pero podría adoptar la forma de un norte global y un sur global. Y espero que no se polarice como ocurrió durante la Guerra Fría. Por eso defendería el concepto de multipolaridad, incluso hasta el punto de decir que siempre hemos sido multipolares. Fue la globalización, al hacer el mundo más pequeño, la que hizo posibles la unipolaridad y la bipolaridad. Y hemos llegado a un punto en el que todas las partes del mundo exigen ser escuchadas. Así que la idea de que todo el mundo debería tener un espacio es la base de la multipolaridad. Pero si pensamos que China está aquí para sustituir a Estados Unidos, entonces volvemos a meternos en el mismo callejón sin salida. Sí, pero eso es, por supuesto, también una de esas actitudes occidentales. Pensar siempre que el otro es igual que nosotros, ¿no? Como nosotros tuvimos que dominar el mundo, entonces China debe de ser así, y tratará de dominar el mundo. En realidad, ese es el paradigma realista. Es como, o nosotros o ellos, y todos actúan básicamente como Occidente. No quiero hacerles muchas críticas, pero pueden responder a eso con toda libertad. Pero tengo una cosa más sobre Bandung y los cambios desde entonces, porque Bandung fue muy explícitamente una conferencia afroasiática, ¿no? Afroasiática. Y ese era un término importante durante la Guerra Fría. Sigue vigente, o África y Asia están, en su opinión, derivando hacia ámbitos separados. Pero en fin, respondan a lo que quieran. I think it's still around.
Partly as a Creo que legacy sigue of presente, the, en parte como legado de Bandung o incluso de la Guerra Fría. Viví en China hace bastantes años para estudiar mandarín y algunos de mis compañeros eran africanos. Ellos también estudiaban mandarín. Esto fue en los años 80. Hemos olvidado que, durante la Guerra Fría, había muchos países africanos socialistas o comunistas que tenían vínculos fuertes con China. Así que ese legado tiene bastante continuidad. Y de nuevo, cuando en los medios occidentales dicen de repente, como si China hubiera aparecido de la nada en África, no. Durante la Guerra Fría existía ese bloque, si puedo llamarlo así, de países anticapitalistas. Y no desaparecieron todos cuando cayó el muro. Que desapareciera en Europa no significa que se esfumara en todas partes. Este sentimiento de que necesitamos fortalecernos, necesitamos luchar contra el poder, por decirlo de algún modo, ha estado ahí en cierta medida, ¿verdad? Y por tanto, incluso desde Bandung, puede haber líderes militares o más autoritarios. Lo que siempre los impulsaba era esa sensación de que necesitamos ser iguales, necesitamos fortalecernos. Todos los países quieren tener su propia dignidad, su propia soberanía y demás. Es un derecho humano básico, ¿verdad? No se puede quitar a los pueblos su integridad. Ahora, debería intentar responder a tu pregunta sobre Ucrania. Sí, perdona, no quería interrumpir tu hilo de pensamiento, porque es muy interesante cómo estás exponiendo esta evolución. Vayamos a la cuestión de la guerra, pero perdona, quizá antes de eso, lo que estás planteando aquí, ¿es algo que te resulta evidente a ti o crees que también le resulta evidente a mucha gente del sudeste asiático? Porque ya sabes, esto no es en absoluto evidente para la gente de Occidente, en Norteamérica y Europa. Quiero decir, es bastante asombroso cómo hay un grupo enorme de expertos de centros de estudios, universidades y demás, que presentan el momento actual como una lucha entre el bien y el mal. Ya sabes, Rusia y Occidente, el malvado régimen de los mulás y Occidente, el buen Israel y los malvados terroristas. De verdad, llama mucho la atención, especialmente cuando sales de ese marco mental. Uso el término orientalismo de forma bastante intencionada. Si pienso primero solo en China, soy sinólogo, ¿verdad? Estudio historia china y filosofía china en la Universidad de Estocolmo, que siempre ha sido un lugar excelente para estudiar sinología. Y en aquella época, todos nuestros estudiantes daban por sentado que la relación de Occidente con China, que era un otro muy conveniente, siempre había sido bastante difícil. Había periodos sinófilos y luego periodos en los que China era la fuente de todo mal. Así que China siempre ha habido europeos que adoran China y luego europeos que odian China, porque le atribuyen a China todo mal, y así sucesivamente. Prescribe all evil onto China and so on. So this present period we're in, Este periodo actual en el que estamos tiene, por supuesto, elementos nuevos, porque China vuelve a ser por fin la mayor potencia económica y demás. Pero lo que veo es que mucha gente que habla mal de China, que dice cosas negativas sobre China, ni siquiera ha estado en China. Así que tienen una especie de imagen preconcebida. En realidad, eso no es nuevo, porque así ha sido siempre para muchos occidentales, europeos y demás. China es solo una imagen. Y por supuesto, una imagen es como cualquier vecino al que odias. No quieres conocerlo, y por tanto puedes seguir odiándolo, porque no lo ves como una persona. Pero luego, si de repente le da cáncer y su mujer le abandona, de pronto te da pena, y de pronto es una persona, y entonces vas a visitarlo, y te tomas una taza de té con él, o algo así. Eso es realmente importante. Y creo que a ciertos poderes les conviene mantener esa distancia discursiva entre los grupos, ¿no? La creación del otro es importante, ¿no? Ahora, lo que también resulta interesante es, y quizá con eso podríamos pasar a las guerras actuales, el papel de los estados musulmanes árabes, ya saben, Oriente Medio. Visto desde, si observo los patrones históricos, lo hacemos,
Esto procede de mi tesis doctoral, así que espero que tengan paciencia con ello. doctoral thesis, so I hope you have patience with that. In that, I tried to look at Europe. En ese sentido, intenté ver Europa como partes diferenciadas, ¿no? Está la costa atlántica, los neerlandeses, quizá los daneses, Inglaterra y demás. Eso representaba un colonialismo muy poderoso y quizá capitalismo, piratería y todo eso. Y si incluyes a España y Portugal, desde luego. Así que pudieron extraer mucha riqueza y poder mediante la conquista. La fundación de América fue, por supuesto, la gran ventaja, y después todo el resto del mundo. Pero luego está la propia Europa central, los países que no tenían mucha costa porque por supuesto estaban amenazados. Así que tienes a los alemanes llegando para traer a los rusos y demás. So you have the Germans coming to bring the Russians and so on. So there were waves, I call them waves. Así que hubo oleadas, yo las llamo oleadas, de reacción a la modernidad, si lo planteamos así. Y la modernidad en ese sentido era muy claramente noratlántica. Pero el Atlántico Norte no es Europa. Puedes tener la OTAN, pero eso no es Europa. Europa es Alemania. Europa son muchos otros países. Así que a lo largo de la historia reciente, durante los últimos 200 años más o menos, esos otros países también tuvieron que reaccionar al poder creciente de Inglaterra, de los holandeses y demás. Por eso surge algo como la oleada fascista, así la llamaría yo, porque tuvieron que convertirse muy rápidamente en países modernos para poder resistir a los países atlánticos y también participar en la colonización del mundo. Así que Europa como un solo país también es, en cierto sentido, un mito. That's also a myth, in the sense. They went with different trajectories. Siguieron trayectorias distintas. Luego está Rusia, que si no era fascista, se volvió realmente leninista, estalinista, comunista. Fue como, casi al mismo tiempo, otra oleada de países que intentaban participar en el saqueo moderno del mundo, por decirlo así. Así que la historia moderna del mundo sucede en cierto modo por oleadas, reaccionando a esta nueva forma de acumular riqueza, ya sea mediante el saqueo o mediante la productividad, a través del capitalismo, de la ciencia y la tecnología y demás. Así que quienes estaban quedando atrás, por supuesto, tuvieron que reaccionar muy rápidamente. Y en toda Europa pasó lo mismo. Se ve ahí. ¿Cuándo surgió Alemania? ¿En 1868 o algo así? La gente ha olvidado que no hubo una Alemania hasta la década de 1860. Tampoco hubo una Italia hasta esa misma década. Y al mismo tiempo, Japón también se estaba modernizando en los años 1860. Así que hubo una reacción frente a esta potencia del Atlántico Norte, muy, muy poderosa, que estaba conquistando el mundo. Había que detenerla o participar. Y China, si pasamos a China, fue la víctima. Una víctima principal de todo esto, ¿verdad? La guerra del opio y demás, el saqueo de China, lo que los chinos llaman ahora los 100 años de humillación, y así sucesivamente. Así que si uno tiene una inclinación más histórica, así es como se ve el mundo moderno. Este era el flujo. Este era el flujo de poder. Este es el lado oscuro de la globalización. La generación actual pensaría que la globalización es de algún modo solo economía, tecnología y demás. No, se construyó sobre la piratería, el genocidio y demás. No se trata de culpar a nadie. Como historiador, así es como actúan los seres humanos, ¿no? Pero ahora tenemos globalización. Ahora somos un mundo. Todo el mundo conoce ya el mundo. Así que estamos atrapados, seguimos atrapados en el esquema de la época colonial para conocernos unos a otros. Y no fue una forma muy agradable de conocernos. Por eso creo que la conferencia de Bandung, en ese sentido, consiste en que nosotros como naciones diferentes nos reunimos como iguales. Y esa es la idea, por la paz o por un desarrollo común. Y Occidente tiene que aceptar eso. Occidente tiene que sumarse y unirse a esa familia humana. Family of man. I applaud Aplaudo todo lo que acabas de decir. Es solo que, por desgracia, la resistencia de Occidente a aceptar realmente ese marco desde el que mirar las cosas es bastante grande. Y ya sabes, importa. Importa de verdad. Si el marco es, Occidente llevó la civilización al mundo, pero hay partes del mundo que todavía no están a nuestra altura,
entonces también es muy probable que veas lo que está ocurriendo en Israel como otro caso en el que, ya sabes, un pueblo indefenso tiene que defenderse de las hordas, de los bárbaros, ¿verdad? De los terroristas. Y pobre. La única democracia de Oriente Medio, ¿verdad? Like the only democracy in the Middle East, right, has to defend itself because that's basically Tiene que defenderse, porque eso es básicamente lo que hizo Occidente colonial con Norteamérica. Perpetrar un genocidio en todo el territorio y repoblarlo con gente blanca y con personas negras a las que llevaron allí como esclavas. Pero esa mentalidad no está presente, aunque hoy se valore ese tipo de historia. Sin embargo, no llega a traducirse en un marco de percepción. En cambio, creo que lo que nos has expuesto resultaría bastante evidente para gran parte de los pueblos que estuvieron bajo ese yugo colonial, que realmente tuvieron ese tipo de experiencia desde el otro lado y sobrevivieron, debo decir. on the other side and survived, I must say. Mm. And what also fascinates me is that, of course, we have terrorism. Y lo que también me fascina es que, por supuesto, tenemos el terrorismo, a los terroristas y todo eso, pero que el resto del mundo haya podido aceptar también a Occidente, a pesar de todas las atrocidades y demás. Así que no sé. Bueno, lo bueno es que tenemos a Trump. Trump, de alguna manera, empuja las cosas, las hace evidentes, ¿no? Queda más claro. Sí, porque no tiene sofisticación. Quiero decir, miente todo el tiempo, pero sus mentiras no son sofisticadas. Es como si miras a su administración últimamente, en las últimas semanas, están empezando a hablar de cómo la gente les debe algo. Europa le debe algo a Estados Unidos. Ahora todo el mundo le debe algo a Estados Unidos. De alguna manera, ha llegado la hora de devolver los favores, ¿no? It's payback time somehow, right? Yeah. It comes up with this that everything stemmed from me. Resulta que todo es una amenaza de China. Vamos, por favor. En fin, como comentario al margen, cuando hablamos de la trampa de Tucídides, ¿verdad? Es una palabra difícil de pronunciar para mí, Tucídides. En los medios, es como si el problema viniera del número 2. El número 2 que está alcanzando al primero es quien va a causar los problemas. Pero quiero decir, si analizas ese tipo de dinámica en cualquier lugar, el problema es el número 1, ¿verdad? El número 1 es quien tiene que aceptar la nueva situación. El número 1 es quien va a resistirse al número 2. Solo eso ya me dice algo sobre esta propaganda global. Se culpa al que está alcanzando al otro. Sí. The one catching up is to blame. You know? May I ask you just on this point because it was so fascinating. Puedo preguntarles solo sobre este punto, porque me resultó muy fascinante escuchar a Xi Jinping durante la visita de Trump a China aludir precisamente a eso, a esta trampa, porque es un concepto tan occidental. Pero Xi Jinping se tomó la molestia, con todos sus redactores de discursos, de pensar cómo podemos empaquetar de alguna manera lo que queremos decir en algo que quizá ellos puedan entender. ¿Usted también lo interpretó así? And maybe understand. Is that also how you took this? Yeah, I was surprised too, because I thought China as a rule wouldn't. Sí, a mí también me sorprendió, porque pensaba que China, por regla general, no aceptaría esa forma de pensar, igual que no aceptaría el G2, ¿no? Quiero decir, es algo sencillo. Ojalá los jóvenes fueran más conscientes de cómo funciona el poder. Un término simple e inocuo encierra mucho poder. Así que, si China hubiera aceptado el G2, ¿qué pasa con los BRICS? Ya no habría BRICS. Pero los chinos son lo bastante inteligentes como para verlo. Así que, si estudio la diplomacia china, diría que son bastante conscientes del uso del lenguaje. Quizá venga de ser una civilización antigua o algo así. ¿Sabes cuánto poder se esconde en cada palabra que eliges? How much power is hidden in every word you pick, right? So, but in this case, when Thucydides trapped Pero en este mentioned caso, cuando Xi Jinping mencionó esta trampa, pensé que él era el anfitrión. the host, Y normalmente el anfitrión intenta hablar como el invitado. Me preguntaba si era porque, de otro modo, no te entendería. Así que tienes que hablar de la manera que sabes que él habla. ¿Era ese tipo de contexto? Porque en principio ellos no aceptan esa forma de pensar. Pero dado que Trump sí la acepta, si quieres hablar con él, en cierto sentido tienes que hablarle en sus propios términos, ¿no? No sé si esa explicación es suficiente, pero me sorprendió que utilizara ese término. Podría ser que estuviera haciendo de anfitrión y que por tanto hablas como tu invitado hasta cierto punto. De lo contrario, el mensaje se pierde. Otherwise, you
their message across. Yeah, I took it as also Sí, yo también lo entendí así. Es sorprendente, porque habría pensado que intentaría utilizar un concepto chino para básicamente hablar de algo tal y como ellos querrían plantearlo. Pero me parece que, al menos por ahora, China ha aceptado que, vale, necesitamos a Mearsheimer y demás. Necesitamos estos marcos para entender cómo tenemos que presentar nuestra visión de una manera que les resulte accesible. Es muy gracioso cómo, en las películas de Hollywood, siempre se parte de la idea de que si los extraterrestres llegan a la Tierra, somos nosotros quienes averiguamos cómo hablan y después aprendemos a comunicarnos. Cuando obviamente no es así. Occidente ni siquiera puede hablar con China y averiguar cómo habla China. Me parece muy gracioso. and figure out China speaks. I find that so funny. But I suppose, well, you're talking to Trump, so are you going to talk Chinese? Pero supongo que, philosophy? bueno, estás hablando con Trump, así que hoy vas a hablar de filosofía china. But what No I lo would say sé. about what's interesting Pero lo que now decía sobre lo interesante ahora es la reivindicación de un espacio global, por decirlo así, por parte de los países árabes, o no diré países árabes, Oriente Medio, porque Irán no es árabe, ¿verdad? Así que ya era hora. En cierto modo, la parte a la que no llegué en mi tesis doctoral es que, después de la irrupción de China, y yo lo llamaría la ola confuciana porque fue junto con los gansos voladores y demás, un actor que faltaba en ese juego, en esa imagen, era Oriente Medio. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde entran ellos? ¿Cómo se están modernizando? Pero luego, claro, con Irán, de repente a todo el mundo le interesa saber cómo llegó el Oriente Medio moderno a ser lo que llegó a ser, ¿no? Y por supuesto Israel está justo en el centro de todo eso, ¿no? Supongo que tiene mucho que ver con cómo se construyó realmente el Imperio Otomano. No era el mismo tipo de imperio que China. Y los británicos y los franceses estaban interesados en el petróleo y dividieron toda la zona y demás. Mas es extremadamente difícil hacer tener un pacto modernizador en el mundo moderno. Supongo que en algún momento durante la Guerra Fría, muchos de sus gobiernos se llamaban a sí mismos, bueno, socialistas en cierto sentido, ¿no? Militares, por supuesto, socialistas y demás. Pero todo eso ha desaparecido, y no hay ninguna ideología que ofrezca alguna posibilidad de unirlos y demás. Pero al final, todo se reduce al petróleo. Y no son los países árabes los que están emergiendo. Es Irán el que se mantiene firme, por así decirlo. Y entonces, de repente, empezamos a pensar, oye, Irán, sí es tan antiguo como China, ¿no? No es antiguo. Así que ahora empezamos a hablar de civilización, ¿verdad? Y de hasta dónde llegan las raíces. Quiero decir, hay mucho de eso. Pero creo que no conviene llevar demasiado lejos la idea de que los antiguos chinos y yo somos la misma gente. Quiero decir, hay amigos que... No voy a insistir demasiado en eso. Necesitaríamos otra hora para hablar de esas cuestiones. Pero ahora, de repente, Oriente Medio tiene que ocupar su lugar en el mundo. Y es de ahí de donde procede gran parte de nuestro petróleo. Así que de algún modo están reclamando ese espacio, pero de una manera bastante militar. Por supuesto, todo gira en torno a la guerra, porque el colonialismo no ha terminado. El impacto del colonialismo, por supuesto, sigue vivo. Y entonces tienes a gente como Trump, que va a Venezuela y dice, vale, ahora soy el rey, quiero vuestro petróleo. Vale. Quedas con vuestro petróleo. Ahora es mío, pesa. Hemos vuelto a la época de los españoles. Eso parece, ¿no? Ah, hay petróleo. Lo quiero. Me lo quedo. Y en ese sentido, Trump es útil, porque nos da una idea a la generación actual de cómo debió de sentirse hace 500 años. Pero ¿no está eso muy cerca de usted? Porque al principio dijo que no vemos indicios de que vaya a haber pronto una gran guerra. Pero lo que estamos viendo con el estrecho de Hormuz es en realidad muy crucial para un lugar al que usted está muy cerca, el estrecho de Malaca. Quiero decir, no sé, ¿Penang ya forma oficialmente parte del estrecho? Sí. Estamos al final, ¿verdad?
Pero el estrecho de Malaca es fundamental, ¿no? Si Estados Unidos quiere librar una guerra con China, tendrá que cortar eso, ¿verdad? ¿Cómo evalúa? What do you, how do you assess that risk? Well, from here we'll say, hey, none of you, stay away. Bueno, desde aquí diremos, ninguno de vosotros, manteneos alejados. Esto es una extensión de agua. La gente puede utilizarla, politizarla y convertirla en un arma. Eso es lenguaje de guerra, por supuesto. Y creo que el último hurra del colonialismo no ocurrirá aquí. No creo que la ASEAN y los países de la zona permitan que ocurra, que el estrecho de Malaca siga abierto. Es para que lo use todo el mundo. Así que para muchos oídos aquí, creo que eso es belicismo, y no queremos formar parte de ello. Y la guerra de Irán es interesante si la comparamos con Irak o Afganistán. Irán, diría yo, se mantuvo firme, no vais a tomar este lugar, ¿verdad? Mientras que Irak fue tomado, Afganistán fue tomado. Pero por supuesto, quizá eso tenga que ver con que Estados Unidos no invadió Venezuela. Simplemente quitaron de en medio a la cabeza, porque eso es más o menos hasta donde pueden llegar usando la guerra tecnológica. Ya no es infantería. It's not infantry anymore. Right? I had this discussion with Indonesian colleagues. He hablado de esto con colegas indonesios, de la centralidad de la ASEAN y también de la SOPFAN, la zona de paz, libertad y neutralidad. Y de hecho, ahora vamos a entrar en una época en la que será aún más importante que la ASEAN defienda de algún modo ese principio. Y puede llegar un momento en que tenga que defender militarmente el principio de que ninguna potencia individual debe imponer su voluntad aquí, principalmente frente a los estadounidenses. No pueden venir con sus portaaviones y cerrar el estrecho de Malaca. No lo aceptaremos. ¿Cree que esto se está debatiendo ahora mismo en Malasia o Indonesia, o sigue siendo demasiado teórico? That's actually a very good question because it gets at the heart. En realidad, es una muy buena pregunta, porque va al corazón del problema de la ASEAN. La capacidad de acción de la ASEAN y su capacidad para influir en el mundo siempre han dependido bastante de que las grandes potencias se lo permitan, porque aquí no hay ninguna gran potencia que pueda mantener fuera a todas las demás potencias importantes. Así que encontramos ese nicho. Creo que los países del sudeste asiático encontraron ese nicho, en parte gracias a la Guerra Fría, supongo, aprovechando al máximo el hecho de ser una especie de zona colchón. Aprovechamos al máximo el ser un colchón. Así que nuestra capacidad de convocatoria es una de las mayores aportaciones que hacemos al mundo. Podemos reunir a la gente. Y al margen, estadounidenses y chinos pueden hablar, y así sucesivamente, ¿no? Chinese can talk and so on and so forth, right? So ASEAN being in the driver's seat, centrality. Así que si la ASEAN está al volante, esa centralidad depende, en cierto modo, de que los demás quieran subirse a tu coche, ¿no? Sí. Esa es la idea de siempre. No tienen por qué sentarse en tu coche. Quieren hacerlo porque les ofreces una posibilidad que de otro modo no tendrían. Pero cuando llega el momento decisivo, cuando Trump quiere imponer las cosas, de repente la centralidad de la ASEAN desaparece. La ASEAN entra en una especie de crisis. ¿Qué debemos hacer ahora? Y si los estadounidenses quieren jugar duro, ¿cuál es nuestro papel? Así que creo que la ASEAN podría encontrarse en esa posición. Tendrá futuro, pero creo que en este momento tiene que esperar al momento adecuado y a la medida adecuada para actuar. Wait for the right time and the right measure to act. I perceive ASEAN, Southeast Asia. Percibo al ASEAN, al sudeste asiático, por su ubicación geográfica y su desarrollo político, en una posición, digamos, de neutralidad forzada, entre comillas. Y los neutrales nunca tienen el gran palo ni las grandes zanahorias, pero suelen tener palos pequeños y zanahorias pequeñas con los que pueden jugar. Ahora bien, cuando la otra parte juega duro, saca el gran palo, ¿verdad? Y ahí es donde los neutrales que tienen éxito siempre necesitan dejar claro: por cierto, es mejor que nos dejéis en paz. Podemos serviros mejor, así que si de verdad nos antagonizáis. Pero eso puede salir mal de muchísimas maneras, desde los países bálticos hasta Bélgica, y así sucesivamente. Sí, Ahora, cuando necesitemos nuestra capacidad real, Statecraft, I suppose. Well, I don't know. Bueno, no lo sé. ASEAN. Ahora tiendo a pensar que
Hace unos años, cuando ASEAN estaba en lo más alto, llevaba la iniciativa y todo eso, sí pensaba, y sigo pensándolo, que la RCEP cuando ASEAN más 5 eran 6, pero India se retiró. Creo que eso podría pasar a la historia como uno de los puntos más altos de lo que ASEAN podía lograr, en cierto modo. Tenías una Asia Oriental que podía comerciar y hablar entre sí. Y ahora, si la RCEP se desarrolla bien, tendremos una buena razón, no por nada. Pero sé que eso es bastante idealista. Aún así, creo que es uno de los principales logros de ASEAN. That's one of ASEAN's chief achievements, I think. All right, let's see what goes. A ver qué pasa. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Uno de los grandes logros de la ASEAN es en realidad ofrecer un posible marco para que otros digan, oye, ¿y si nos organizamos así? No está tan integrada como la Unión Europea. No es tan hegemónica como Estados Unidos, pero funciona, comercian entre ellos. De hecho, es bastante multipolar en sí misma. Así que en realidad soy bastante optimista respecto a la ASEAN. I'm rather optimistic about ASEAN, actually. It's some kind of maritime culture we have here. Tenemos aquí una especie de cultura marítima, una civilización marítima, bastante distinta de la civilización basada en el territorio. Y la forma de hacer de la ASEAN y todo eso, tenemos que mirar históricamente esta parte del mundo. Puede que algunos especialistas en el sudeste asiático no estén de acuerdo conmigo, pero no formábamos parte de la historia del mundo, en el sentido de que si decimos que la historia trata de guerras, de ejércitos y de imperios, esa historia se extendía desde antes de la fundación de Estados Unidos, desde Irlanda hasta Japón, e incluso África apenas figuraba en ella. El curso principal de la historia, tal como la leemos, se libró en gran medida allí. Y el sudeste asiático pasó a formar parte de esa historia con la llegada de la era marítima. Entonces llegaron los portugueses y demás. Y por supuesto, aquí siempre hemos tenido navegación marítima, pero no en ese sentido colonizador. Y así es como nos vemos arrastrados a ella. And so we get drawn in, and then all of us, every part except for Thailand to some extent became colonized. Todos nosotros, todas las regiones, salvo Tailandia hasta cierto punto, nos convertimos en colonias. Así que todos nos vimos arrastrados a la guerra de otros. Sí, y esa guerra de otros, podemos llamarla capitalismo o expansión civilizatoria europea y demás, se dirigía hacia China. Y así nos vimos arrastrados a esta obsesión europea con el mercado chino. Bueno, siempre tuvo algo que ver con el mercado chino, porque estábamos justo al lado. Esta parte del mundo exportaba cosas a China, ¿no? O venían marineros chinos a recoger lo que quisieran. Podía ser sopa de nido de ave o lo que fuera. Así que eso, por supuesto, ya existía. Pero cuando llegaron los colonialistas, no fue todo de golpe, porque ocurrió lentamente, a lo largo de varios cientos de años. Nos vimos arrastrados a luchas que se originaban en otros lugares. That originated somewhere else, including although many Southeast Asians are, Aunque muchos habitantes del sudeste asiático son musulmanes, incluso los musulmanes están bien, su religión está bien. Pero esta guerra entre el cristianismo y el islam también se mete aquí. Así que, en ese sentido, en la época moderna, durante los últimos 400 o 500 años, pasamos a formar parte de la historia mundial, no en nuestras propias condiciones, sino en las condiciones de potencias externas. Esa es la base de la cultura del sudeste asiático y de cómo nos relacionamos con la gente en general. Son personas bastante pacíficas, ¿no? Creo que tiene algo que ver con el mar. Si te subes a una barca y te alejas, no sabes dónde vas a desembarcar. Así que, ya sabe, esa actitud de aceptar lo que te encuentres es propia de una fuerte naturaleza marinera. Si eres territorial, sabes exactamente quién es tu vecino. Entonces tienes que ser ese tipo de 10 generaciones. Sí, podrías tener problemas, como los tendrías. Sí, al menos en Europa, provocó una mentalidad muy belicista, que ahora mismo estamos viendo resurgir. Pero me alegra mucho recibir esta perspectiva suya tan esperanzadora. También diría que optimista. Doctor Ooi, ya que nos acercamos al final, las personas que quieran, digamos, seguir sus análisis o leer su visión sobre estos temas, ¿a dónde deberían acudir? well,
I've got Bueno, tengo una página web. my name is Bueno, me llamo Wiki, Kibeng, so I así que thought pensé que sería ingenioso tener una página llamada Wikibeng, como Wikipedia, wikibeng.com. Pueden entrar ahí y encontrar la mayoría de mis comentarios. Es una buena forma de planteárselo, pero también es una buena forma de atraer tráfico a mi página web. That's a good way to draw traffic to my website. Thank you. Yeah, okay. So Sí, sí, everybody, I will de acuerdo. actually- I will Lo find buscaré the y pondré el link enlace a vuestra to página web en la your descripción de page este in the vídeo, description box para que la of gente this pueda video so encontraros. people can find you. Por supuesto, el Instituto de Penang también es un lugar, ¿verdad? Penang Donde Institute is also a place, right, where Yes. So I've run Penang Sí, Institute the last dirijo el Instituto Penang desde hace ya 9 años. Antes de eso, estuve en el Instituto de Estudios sobre Civilizaciones ISEAS de Singapur, que ahora se llama Instituto ISEAS Yusof Ishak. Y por supuesto, también tienen muchos artículos en cuya edición he participado, entre otras cosas. Así que, si quieren saber más sobre los análisis de actualidad del sudeste asiático y del mundo, supongo que estos son algunos buenos lugares a los que acudir. I suppose these are some of the good places to go. okay, Um, I will link those in the description. De acuerdo. Let me just mention Dejaré los one more enlaces en la time that if you descripción. want to, anyone Y permítanme who is mencionar listening una to vez más meet, que, si Dr. quieren, Roy and a lot cualquiera of que nos other esté very escuchando, fascinating si quieren conocer al personalities, Dr. Uy y a muchos people otros from pensadores Penang, realmente I want, fascinantes, in vayan al diálogo por la paz de September Penang 5th los and días 6th. 5 y 6 de septiembre. The La preinscripción sigue abierta hasta el registration 24 de is agosto. still open until Hay the plazas gratuitas 24th of disponibles a través de August. Neutrality There are 8 Studies, seats si available quieren for asistir. Neutrality Si Studies no, if you want hay to otra go. de Otherwise, participar. there Dr. is Uy, ¿hay otherwise algo que a cristiano dedicated one. mismo? Dr. Roy, is there anything that you would like to add at this point? Well, I hope Bueno, you're coming. espero que vengas al diálogo por la paz. I was supposed to be there, and Se I suponía que yo unfortunately, iba a estar allí y por desgracia no puedo cannot asistir. make it, but I will Pero have, habrá al menos dos just colegas muy buenos en representación de estudios sobre la neutralidad y estoy absolutamente seguro de que los debates serán brillantes. I'm absolutely sure will be brilliant. Well, a last word from me would be I think we Bueno, have to unas últimas palabras por mi parte accept serían estas. globalization as Creo que tenemos que aceptar que la globalización llega al final de una determinada etapa. Ahora tenemos que volver sobre la propia globalización y hacer una limpieza a fondo, deshacernos de actitudes y formas de pensar que surgieron por el camino, porque los últimos siglos han sido una época muy marcada por los conflictos, y gran parte de nuestro lenguaje, el que usamos en las relaciones internacionales y para describir a los demás, es bastante confrontativo y lamentablemente erróneo en muchos sentidos. La nueva etapa de la globalización consistiría en volver a plantearnos cómo hablamos unos de otros y cómo nos vemos unos a otros. Y hace falta aceptar la diferencia, no limitarse a verla como, ya saben, que alguien es diferente porque está intentando alcanzarme. Someone is different because he's trying to catch up with me. No, él es distinto. Ya sabe, y si él ya sabe, más empatía. More empathy. I couldn't agree more. No podría estar más de acuerdo. Necesitamos un nuevo lenguaje y mejores modelos para conceptualizar el mundo. Y creo que el mundo tiene mucho que aprender del sudeste asiático. Así que me alegra mucho conocer su opinión. Dr. Roy Kibeng, muchas gracias por su tiempo hoy. Thank you so much for your time today. Gracias.